Vamos a ver si se escucha bien. Sí, trataremos de que sí, que se escuche bien. Por lo menos ya lo practicamos como dice. Bueno, mi nombre es Silvana y en este momento estoy al servicio con la Secretaría Secretariado de la Diócesis. Bueno, hoy vamos a reflexionar temas importantes, tan importantes como los de ayer. Especialmente necesitamos que cada uno de ustedes y cada uno de yo también pongamos, como decimos, en el preliminar lo mejor. Que aquello de lo mejor es ilusión, entrega y espíritu de calidad. Ya veo que les parece bien, por lo menos con las cabezas me están diciendo que sí, que van a poner eso para trabajar. Pero es necesario que hagamos un minuto de silencio, no más de un minuto. ¿Para qué? Para ver cómo llegamos, para escuchar nuestro interior, que traemos nuestras mochilas cargadas de cosas que queremos compartir, cosas que queremos escuchar, cosas del corazón. Así que hacemos un minuto de silencio para ver el interior nuestro. Bueno, vamos a resituarnos en este lugar. Y como dice San Agustín, vamos a tratar de escuchar con los oídos puestos en el corazón. Escuchar qué nos dice Jesús. Estamos acá para trabajar y dialogar en cuestiones fundamentales como son el estatuto del Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad y la nota enviada por algunas diócesis del país. Recuerdo que una colega, una hermana del movimiento, que es de otro movimiento, nos pregunta: ¿ustedes tienen estatuto? Y yo, por lo menos, no conocía que teníamos un estatuto latinoamericano. Así que para mí y para nosotros es muy importante tener este estatuto porque nos ordena y tenemos la posibilidad de hacer los cambios que consideremos que sean necesarios o aprobar si consideramos que todo es correcto. Les comparto que aunque me pongo un poquito nerviosa porque tengo Parkinson, pero lo llevo bastante bien, porque sé que todos algo tenemos en la vida. Y a mí me tocó esto, y entonces con esto voy a convivir muy bien. Esta responsabilidad de tener que firmar o aprobar un estatuto nos puede hacer volver a Palma de Mallorca, una isla que tiene muchos lugares muy lindos, pero sobre todo es donde vivió Bonil y donde se creó nuestro movimiento hace más de 80 años. En este momento, recuerdo cuando Bonil lo conocí en Roma, que fue una alegría muy grande, y él entregó toda su vida, no solamente él, sino los muchachos jóvenes que con él estaban, y los obispos Callá y Hervás hicieron posible este movimiento. Este recuerdo siempre es un recuerdo que últimamente se usa mucho la palabra memoria agradecida. Nosotros hace un año tenemos un obispo auxiliar que se llama Fernando y él está recorriendo todos los distintos movimientos que hay en la diócesis. Lo invitamos al movimiento Cursillo tanto a las clausuras como a contar un poco cómo es nuestra casa, cómo nos movemos, cuáles son nuestra mentalidad, cuáles son nuestra finalidad. Y él nos dijo: tienen en sus manos un movimiento evangelizador por excelencia. Sigan adelante, pero recen y recen. No olviden la oración. Cuando me invitaron a hacer esta reflexión, lo primero que dije: voy a rezar y voy a escuchar qué me dice el Señor. Yo estaba trabajando con Hugo, mi esposo, trabajando al servicio de un cursillo, porque en ese momento teníamos un cursillo de mujeres, que habían entrado 36 mujeres, y estamos escribiendo las cartas. Cuando
terminamos de escribir las cartas, voy a leer el Evangelio del día, y que me encuentro con esta cita, con este versículo: felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ahí inmediatamente escuché que tenía que estar hoy con ustedes para reflexionar juntos, con ilusión, con entrega y espíritu de caridad, sobre estas cuestiones tan importantes. Voy a jugar un poco con las palabras que creo que son importantes, que son un testamento que nuestro Papa Francisco nos dejó. Piensen que nos dejó una reflexión sobre cómo es el corazón y cómo nos ama Jesús. Y es un poco de humor, ¿no? Pero el Papa León siguió con el mismo título, pero con otra entrega, que es Yo los amo. Así empieza. Ayer nos leía el diácono: te amo, te he amado, te amo. Jesús nos habla. ¿Qué escuchamos realmente cuando escuchamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Escuchamos realmente? ¿Nos ponemos en el lugar del que está hablando y comprendiendo su contexto y su historia? Ayer tuvimos testimonios muy importantes sobre este tema. Les cuento un poco mi historia. Cuando tenía 17 años hice un cursillo de cristiandad, con la misma temática, con los mismos rollos del cursillo de adulta. Pero no trabajábamos reunión de grupo y estrella, porque los jóvenes no era necesario eso, perseveramos. Llegamos a hacer 24 cursillos en un año, uno de varones y uno de mujeres. Por allá por el año 70, Monseñor Shell, de nuestra diócesis, vio con el padre Juan Vázquez que había una nueva forma de evangelizar. Y entonces se puso en contacto con los cursillos de cristiandad de la diócesis de San Martín. Ahí fue mi padre, Américo Dapiche, con otro grupo de hombres, y juntos con la arquidiócesis de Buenos Aires hicieron el primer cursillo en Loma de Zamora en el año 70. Cumplimos 55 años el mes pasado. Con esto quiero compartirles que yo escuché el llamado y descubrí a Jesús, que era mi ideal. Formé una familia con Hugo, tenemos 3 hijos casados y 5 nietos. Tuve en este camino muchos formadores de la mentalidad, de la finalidad y de la estrategia del movimiento. En abril del 2025, este año, tuve una charla con Carmen. Carmen es la presidenta del movimiento en Palma de Mallorca. Compartimos con ella muchas vivencias y muchas experiencias. Estos encuentros fueron fortaleciendo en mí el principio del significado de la dignidad humana, de la persona, de ver la importancia de la amistad, de los abrazos y la alegría que se vive en cada encuentro con un cursillista. Lo comprobaron ayer cuando ustedes llegaban, cómo nos abrazábamos, cómo nos alegrábamos, cómo nos dábamos un beso, cómo nos recibían los mendocinos con 2 besos, que no estábamos acostumbrados, pero el abrazo era un elemento que nos une y nos unía. Sobre todo fui de a poco aprendiendo el camino de vivir lo fundamental cristiano. Ayer nos hablaron de lo que era esta conformación con Cristo en la misa. Eduardo Bonín decía que él era aprendiz de cristiano y así es nuestra vida religiosa. Ir descubriendo los mensajes que Jesús nos habla a través de las personas, de su palabra, de la Eucaristía, de la adoración al Santísimo, en fin, la oración y el diálogo presente con Él. Ahora, ustedes van a encontrar unos papelitos que ya seguramente los vieron cerca de ustedes, que son angostitos y largos. Que tiene un versículo del Evangelio. Otro ratito de silencio les voy a pedir. Y vean lo que Jesús les dijo a ustedes.
Voy a buscar mi papelito. ¿Tienen todos el papelito? Acá hay dos. No, Si a mí me falta. cada uno lea y que Jesús le dice. Yo después les voy a leer el que dice el mío. A mí me volvió a decir, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Les cuento que hace unas semanas, cuando íbamos para el Estrella, iba con una hermana que estaba preparando los carteles para el lema del domingo. ¿Se acuerdan cuál es el lema del domingo? El lema del domingo de Cursillos, ¿cuál es? Quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. Ella decía que en realidad le hubiera gustado cambiarlo. Jesús, quédate en nosotros. Para escuchar todos los días la palabra de Jesús con una interioridad decidida y fervesciente. Fervesciente no es la palabra. Es fervesciente. Y esto realmente me llamó la atención por la sensibilidad de escuchar lo que Jesús nos dice cada día. En las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, nos dice a través de las personas, nos dice a través de la naturaleza, nos dice a través de cada hecho o encuentro con alguien. Y este es el tema que vamos a abordar un minuto, pero vamos a rumiarlo juntos, que es la conversación espiritual. Esta es una metodología que para los que por ahí pudieron y tuvieron la posibilidad de trabajar en alguna asamblea del pueblo de Dios, se trató de trabajar en estas asambleas, porque lo que quería el Papa Francisco, sobre todo, que hizo posible que el pueblo de Dios se reuniera y opinara, era que nos dejáramos invadir por el Espíritu Santo. La conversación espiritual se centra en la calidad y de la capacidad de la escucha. Y en la otra persona durante la conversación lo que requiere estar atento a algo más que las palabras expresadas. Lo vuelvo a leer. La conversación espiritual se centra en la calidad de la capacidad de escucha, así como la calidad de las palabras pronunciadas. Esto significa prestar atención a los movimientos espirituales que suceden en nosotros y en la otra persona en la conversación, lo que requiere estar muy atento a las palabras que he expresado. Esta cualidad de la atención es un acto de respeto, de acogida, hospitalidad hacia los demás, tal cual como son. Es un enfoque que toma en serio lo que ocurre en el corazón de los que conversan. Lo voy a volver a leer. Esta cualidad de la atención es un acto de respeto, de acogida y hospitalidad hacia los demás tal como son. Es un enfoque que toma en serio lo que ocurre en el corazón de los que conversan. Ayer también reflexionamos sobre esto. Hay dos actitudes: escuchar activamente y hablar con el corazón. Cuando hablaba con Carmen, de la presidenta de Palma Mallorca, le pregunté si usaban la tecnología en los cursillos. Y ella me dijo, no es necesario. Cuando una palabra, cuando uno da un rollo, habla desde el corazón al corazón del otro. Y no se necesitan otros instrumentos. Esto ayuda a tomar en serio lo que ocurre en el interior nuestro y en el interior de los demás. En esta última instancia, esta atención interior nos hace conscientes de la presencia y la participación del Espíritu Santo de compartir y discernir con el otro. ¿Realmente estamos confiados en la presencia del Espíritu Santo cuando hablamos con otro? Es un ejercicio difícil, pero hay que hacerlo y es personal. La conversación espiritual se centra en la persona que escuchamos. No solamente lo que escuchamos, sino en lo que nos está pasando cuando lo escuchamos. Y lo experimentamos a nivel espiritual. La pregunta es, ¿qué está
está pasando en la otra persona y en mí? ¿Y cómo está actuando el Señor al respecto? ¿Qué es lo que está pasando en la otra persona? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Y cómo está actuando el Señor al respecto? La escucha activa, el objetivo es intentar comprender a los demás tal cual como son. No solamente escuchamos lo que la otra persona dice, sino también lo que quiere decir y lo que puede estar experimentando a un nivel más profundo. Esto significa escuchar con un corazón abierto y receptivo. Esta forma de escuchar es activa porque implica prestar atención a más de un nivel de expresión del otro, a través de sus ojos, a través de sus movimientos, a través de lo que se llama la comunicación no verbal. No solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Acá me acordé una vez, una amiga me dice, quiero que seas mi guía espiritual. Yo le decía, no, tenés que buscar un sacerdote, tenés que buscar un diácono, tenés que buscar... No, yo quiero que vos seas mi guía espiritual, porque tengo algunos problemas que resolver. Bueno, empezamos y yo empecé a ver por dónde era esta nueva figura de ser guía espiritual y me di cuenta que solo había que pensar cómo actuaría Jesús ante este problema que ella tenía. Y fuimos trabajando con el Evangelio y al curso de los 3 meses, 4 meses, resolvió todos sus problemas. No los resolvió porque yo fui la guía espiritual, lo resolvió porque Jesús fue su guía espiritual. Yo solamente fui un instrumento para ver en espejo lo que a ella le pasaba. Debemos creer en el Espíritu Santo. Debemos creer que Él nos habla a través de la otra persona. Escuchar sin prejuicios, y es una forma muy acogedora de recibir al otro en su singularidad. Escuchar activamente es dejarse influir por el otro y aprender de él. La escucha activa es exigente por requiere humildad, apertura, paciencia e implicación, pero es una forma de tomar en serio a la otra persona. Cada uno de nosotros tenemos distintas historias, distintas vivencias, laborales, profesionales, familiares, vivimos en distintos lugares, usamos distintos términos, pero nos une el corazón de colores. Esto es lo que hace que este movimiento sea tan alegre, distinto a otros movimientos. Yo tuve posibilidad de estar en otros movimientos, pero este es el movimiento de mi corazón, es el movimiento de mi vivencia, a pesar de que somos uno del este, otro del oeste, uno del norte y otro del sur, todos representamos la alegría del movimiento de colores. Ayer cuando me iba a acostar pensaba, podríamos hacer el mapa de la Argentina, podemos hacer la transformación posible, podemos construir realmente la civilización del amor, como nos decía el Papa Pablo. La segunda actitud no solamente es la escucha activa, sino hablar desde el corazón. Esto es lo más difícil. Esto significa expresar con sinceridad la propia experiencia, los sentimientos y los pensamientos. Ayer tuvimos experiencia de Turín que expresaba sus preocupaciones, sus problemas y lo compartía con alegría y también con un dejo de vergüenza, porque es difícil explicar que me estoy sintiendo mal, que no tengo para afrontar. Yo les soy sincera, nosotros debemos todo debemos, lo más debe todo, pero no sabíamos que debíamos. Yo me enteré cuando empecé a trabajar sobre este tema. El secretariado anterior parece que se olvidó de decirnos este tema. No es maldad, no es, se les pasó. Entonces yo me sentí también, con las palabras que decía Turín, muy acompañada. Implica
significa hablar del corazón, hablar de la propia experiencia. ¿Se acuerdan que definir el movimiento es vivencia y convivencia? Vivencia de descubrir a Jesús y convivencia con los hermanos. Este es un proceso de la conversación espiritual que empieza en uno, empieza en la oración personal, empieza en descubrirme personalmente. Por eso es que trabajamos ese minuto de silencio para ver nuestro interior. Pero también trabajamos ese otro minuto para ver qué nos dice Jesús, a qué nos llama Jesús, a qué nos hace implicar Jesús. Mi pregunta siempre es, ¿qué quieres que haga? Y si Jesús me dice, por tercera vez, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican, yo no me puedo hacer la tonta. Tengo que escucharlo porque Él es mi todo, Él es mi ideal. Nos responsabilizamos no solo de lo que decimos, sino también de lo que sentimos. No culpamos a los demás de lo que sentimos. Compartimos la verdad tal cual y como la vemos y la vivimos. Hablar desde el corazón es ofrecer un regalo generoso al otro, a cambio de ser escuchado activamente. Este proceso se enriquece enormemente con una práctica personal. Miren, yo hacía un deporte de equipo y entrenaba 2 veces por semana. Y esto es igual. Para poder escuchar a Jesús hay que practicar con la oración, hay que practicar con la adoración al Santísimo, hay que practicar con la asistencia a la misa, hay que practicar con frecuentar los sacramentos. Esto es la posibilidad de escuchar el corazón. Sin un hábito de discernimiento y conocimiento de uno mismo y de cómo Dios está presente en la propia vida, no se puede escuchar ni hablar activamente del corazón. Lo leo otra vez despacito. Sin un hábito de discernimiento y conocimiento de uno mismo y de cómo Dios está presente en mi vida, no se puede escuchar ni hablar activamente desde el corazón. Escuchar activamente y hablar desde el corazón son las dos cualidades de la conversación espiritual. Muchas de estas actitudes tenemos que empezar a comprenderlas, a vivirlas. Es un camino a transitar. Es que a veces nos dejamos llevar por historias pasadas, por problemas, por peleas internas. Y este ejercicio lo tenemos que hacer de a poco, pero llegando a crear un clima de confianza en donde pensemos, vivamos y sintamos que la Santísima Trinidad está compartiendo nuestra mesa de trabajo. El año pasado nos propusimos con la escuela revisar algunas carpetas, especialmente la primera parte de la formación de la comunidad en el rodaje de un cursillo. Y vimos que teníamos una palabra que muchos no entendían, sondeo y estoque. Estoque era la palabra más difícil porque estaba contextualizada en un momento y en una circunstancia del movimiento. Pero nos dábamos cuenta que la teníamos que ayornar. Y entonces nos quedamos con la palabra sondeo, pero la explicamos desde lo que es la escucha activa y desde estas características. En la pandemia, con la escuela, tuvimos que armar algo que nos encontrara a todos desde otra formalidad que no sea la presencialidad. Y empezamos a armar una radio con muchas dificultades en la comprensión de lo que significaba estar en este mundo tecnológico distinto. Pero nos alegramos cuando formamos 2 grupos de 250 participantes activos cada uno y hablamos de un número de 500 personas escuchando nuestra radio. Indudablemente el fundamento, el objetivo era evangelizar de un modo distinto, pero eso llevó mucho trabajo de acuerdos entre todos y de comprender lo importante que era la presencia en la no presencialidad. Vamos llegando al final de este rollo y en este momento los invito a recordar
recordar, los sacerdotes, los diáconos, las personas mayores, a nuestros formadores del movimiento Cursillo. Vamos a tener otro ratito de silencio y pueden ir anotando en una hoja o en lo que nos dice Jesús a todos aquellos formadores que hicieron posible que hoy nosotros estemos acá. Esto lo llamamos otra vez memoria agradecida. Especialmente al padre Tello, que cuando tenía 19 años, 20 años que me puse de novia con Hugo, él me enseñó a rezar y a hablar con Jesús. Y en un cursillo que hicimos con él cuando éramos también jóvenes, nos dijo, ya verán, lo único que queda en la vida es arrodillarse ante el Señor y dejar que Él nos invada por nuestro ser. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. De colores.